Hola amigos, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde me vean. Bienvenidos una vez más aquí a este canal, El Florentino, y a este que es el análisis semanal, que ya se ha vuelto semanal más o menos religiosamente hacemos este análisis de la situación mundial, porque sencillamente no para y todo está de cabeza, sobre todo en esta semana que se han visto cosas increíbles desde Francia, desde Georgia, desde Rusia, desde Siria, que Siria hoy es el gran protagonista en todos los titulares del mundo y lo va a seguir siendo tal vez mañana y estos días porque los acontecimientos se están desenvolviendo realmente rápidos a medida que quedan menos días, o mejor dicho, que ya le quedan poquitos días al señor Biden en la Casa Blanca. Es como que en este momento el imperio está moviendo sus fichas a gran velocidad y las respuestas no tardan por darse. Así que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Recuerden, este no es el análisis de un experto, es alguien que está aprendiendo, que se está informando para tener una mejor opinión y transmitírsela a ustedes y entre los dos pues crecer en esta relación bonita. Si les gusta, si les interesa unirse a esto, simplemente es escuchar, darle like, compartir, suscribirse en todas estas cosas. Así que si se apuntan, vamos a esto y comencemos de una vez. Vamos a ver aquí nuestro mapa de la hermosa Gaia en la que vivimos, que por estos días está muy tensionante, muy preocupada. Y vamos a empezar en Siria. Vamos de una vez al kit del asunto, a lo central de esta semana, de este fin de semana, porque en Siria se desataron los hechos más, podríamos decir, anunciados, aunque inesperados por otra parte, que han sacudido al mundo en este fin de semana. Y resulta que finalmente, después de 12 o 13 días de combates o de levantamiento de los llamados así rebeldes de Irán, pues finalmente, perdón, los rebeldes de Siria, finalmente pues el régimen sirio ha caído. Ha caído el señor Bashar al-Assad después de 20 años, más de 20 años allá en el poder, más de 24 años en el poder, heredado también de su padre, quien estuvo desde los años 70. Así que con esto cae un régimen de más de 50 años en Siria. Y queda una Siria que está a merced en este momento del HTS, este grupo terrorista que ya les había dicho que tiene estas siglas como de enfermedad de transmisión sexual. No me acuerdo muy bien qué era. Ahorita buscamos cuál es, pero es HTS, quienes fueron los llamados rebeldes sirios por alguna parte de la prensa internacional. Los rebeldes, porque resulta que cuando esos rebeldes te sirven a tus intereses, son rebeldes, son luchadores por la libertad, son opositores realmente, que de hecho me da bastante risa porque justo en este mismo fin de semana, mientras estaban en conversaciones en este foro de Doha, que se estaba llevando a cabo, que se está llevando a cabo en Doha, le hicieron una entrevista a Sergei Lavrov, donde le mencionaban toda esta cuestión sobre todo lo que estaba pasando en el momento en Siria. Y él decía, el entrevistador decía como de qué opinaba sobre esto del HTS, de los opositores al régimen sirio. Y él directamente dijo como de que deberían parar de decirles los opositores o la oposición de Siria, porque realmente hay que decir las cosas como son o el nombre como es o como se los tiene catalogados, porque en la ONU, ante la ONU y hasta el mismo Estados Unidos, los tiene catalogados como una organización terrorista que es de facto naciente o una vertiente de lo que es o era el Al-Qaeda y también del ISIS. De hecho, su líder fue el jefe de la rama en Siria de Al-Qaeda y de ISIS. Así que, en este momento, como sí me sirven a mis intereses, pues son de repente estos luchadores por la libertad, que eso era lo que decían en Afganistán de los talibanes, estos luchadores, estos opositores que van a rescatar a Siria del régimen y la dictadura de Bashar al-Assad, ¿no? De repente son esos y parece que se le está lavando en este momento la cara a Abu al-Golani, que es el líder en este momento del HTS, que muchos lo ven y parece o tiene la cara como de Zelensky, pero con turbante y con una barba más larga. Es increíble el parecido, ¿saben? Es algo de pensar, gracioso en cierta medida, como que un pequeño geek, un pequeño gag de los escritores de esta temporada de la Tierra.
Así que así están las cosas. Se reportó entonces el día de ayer, el día de hoy, en las últimas horas, la caída pues del régimen de Bashar al-Assad. Las respuestas no se tardaron por esperar. Obviamente los titulares de este lado del mundo directamente alaban esto en algunos sentidos, en otros gobiernos se regocijan de lo que está pasando. Así nos ponía, por ejemplo, The New York Times, su gran titular del día de hoy. Dice, Assad huye a Rusia tan pronto los sirios o los rebeldes sirios, ahí están, los rebeldes sirios, toman el poder. Y acá nos dice una actualización de hace 2 horas de que llegó a Moscú de acuerdo a media del Estado ruso. Y una subnotita por acá que nos pone de que Biden sopesa el aproximamiento que va a tener con los rebeldes en Siria en medio de mensajes secretos que han intercambiado, según parece. Así que así está por este lado. También el Washington Post ponía un titular aún más grande, de pronto, que me parece a mí también ridículo. Los sirios en general, aquí ya está metiendo a todo el pueblo, los sirios se regocijan o están felices de que Assad haya huido a Rusia. El Estado Medio ruso, de hecho creo que esto está editado hace poco, el Estado Medio ruso dice que él está en Moscú después de que los rebeldes, reclamen la victoria en Damasco. Así están las cosas y nos ponen una línea de tiempo de todo lo que ha pasado. Muchas cosas son las que han pasado. Sabemos de que en este momento, o bueno, el día de hoy, se vieron liberaciones en cárceles de Bashar al-Assad, con lo cual también se liberaron personales o agentes que también eran parte de ISIS. Un montón de personas que no son las hermanitas de la caridad fueron liberadas precisamente allá en Siria. También la coalición nacional siria, que es la que está como en este momento de parte del poder, dijo en su cuenta de X, la coalición nacional trabaja para formar un gobierno de transición con plenos poderes ejecutivos, incluidas todas las fuerzas nacionales sin excepción, para lograr una Siria libre y democrática. Ahí está la pregunta para nosotros. ¿Será que eso sí va a pasar? ¿Será que de verdad vamos a ver una Siria libre y democrática? ¿Será que eso es cierto? ¿Acaso de repente en unos años vamos a ver paquetes turísticos para ir a Siria a visitarla de repente y va a haber un montón de libertades y va a ser un nuevo valle de democracia y libertad en Siria y se va a mejorar la vida de los millones de sirios que están allá? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes? No lo sé, ustedes qué piensen, pero esto mismo es algo que no es nuevo, ya ha pasado muchas veces, varias veces, bajo el dominio hegemónico de los vecinos del norte. Le pasó a Libia, le pasó a Irak, le pasó a Somalia también, si no estoy mal. Y hay otro que se me está escapando, Irak, Libia, ahora Siria. Siempre pasa lo mismo, nomás simplemente recorremos lo que pasó en Libia, efectivamente, cuando Muammar Gaddafi de repente dijo que quería ser parte de toda África, crear una nueva moneda de solo África y de repente se volvió enemigo número uno de los estadounidenses y hasta ahí llegó su carrera y su vida. Lo mismo pues también con Saddam Hussein por allá en 2003, que supuestamente tenía armas de destrucción masiva, entraron y jamás aparecieron esas armas tales de destrucción masiva, pero le costó la vida también a este señor Hussein. Y esto mismo parece que le querían hacer claramente a Bashar al-Assad. Creo que si no es porque él tiene amigos en Rusia, hoy ya lo estarían ajusticiando o ya directamente lo habrían fusilado o suicidado estos rebeldes en Siria. Así que ahora la gran pregunta es, y para nosotros es preguntarnos, ¿quién hace esto? O sea, sabemos que fue HTS, pero ¿quién está detrás de HTS y a quién le conviene que esto ocurra? ¿A quién le conviene que cayera el régimen de Bashar al-Assad? ¿Por qué? Esas son las grandes preguntas. Una pregunta que, por ejemplo, hace unos días, Hispan TV, por aquí, a ver si nos carga, publicó un video, precisamente un documental corto, sobre por qué Siria, efectivamente. 2 partes donde explican
parte o unas cuestiones clave para entender este conflicto o lo que está pasando en Siria directamente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un mapita en la vista previa del documental que lo que nos está mostrando es un gaseoducto. Invito a que lo vean, está en Hispan TV latino, en español latino y todo. Nos muestra un gaseoducto que iba a pasar desde Qatar, en este caso desde Irán, atravesando Irak y Siria. Esto fue el acuerdo que se firmó en 2011 por parte de Siria para construir esta obra de infraestructura que iba a llevar gas, petróleo, directamente hacia el mar Mediterráneo y de ahí distribuirlo por todo el Mediterráneo, por todos los puertos del Mediterráneo, a estos países, ya saben, podría llegar a Italia, a Francia, a España, a todos los países del Mediterráneo para recibir este gas barato de Irán y pues suplir las demandas energéticas. Con eso Siria se volvería un hub importante energético. Pero había otra versión del asunto. También desde Qatar y Arabia Saudí querían hacer esto mismo, pero que saliera desde Qatar esta línea de gas atravesando por aquí, por Arabia Saudí, no tenía que pasar por Irak, sino llegar a Siria y después a Turquía. De esa manera, pues podrían llevarlo desde Turquía hasta la Unión Europea. No pasó eso porque Bashar al-Assad obviamente se interpuso en esos planes, él siendo amigo de Rusia para no afectar a Rusia claramente en esto, ni a sus amigos Irak e Irán. Y después de eso, fíjense que estalló la guerra civil de 2011 que ha desembocado en los hechos de hoy. Esta guerra duró 13 años o ha durado 13 años. No sé todavía decir si ya se detuvo la guerra. Puede que de repente más facciones aparezcan y se reinicie otra guerra, pero por lo menos esta contra Bashar al-Assad terminó hoy, de 13 años, y terminó en 13 días. Una cosa impresionante. Así que ahí nos vamos dando cuenta un poco de los pincelados de qué es lo que ocurre en Siria, de qué es lo que realmente está pasando y qué intereses hay. No solo es una cuestión ideológica, no solo es una cuestión religiosa o de etnias, sino que también, como siempre, está detrás el cochino petróleo y las cochinas bases americanas e intereses americanos, y en este caso también de los turcos, porque aquí también hay mano turca, mano americana, también hay mano rusa, hay de todo, todo está mezclado en Siria. Aquí nos decía RT, Assad dimitió y abandonó Siria tras conversaciones con la oposición. Hay que resaltar claramente que Assad llegó a esas negociaciones con la oposición y llegó a decirle que se diera la transferencia de poder o el cambio de poder de manera pacífica. ¿Podría esto tal vez explicar un poco el por qué Damasco cayó tan rápido? Tal vez las órdenes a sus generales, a sus comandantes, le llegaron de poner las armas, de no poner resistencia, porque realmente estos rebeldes llegaron hasta Damasco durante estos 12 días casi sin resistencia, realmente no presentaron mayor resistencia de parte del ejército sirio. Obviamente sí hubieron escaramuzas, ataques, bombardeos por parte de los rusos, pero esto no los detuvo y no tuvieron la mayor contención por parte del ejército sirio. Y es de decir que como, brother, estás 13 años con el enemigo ahí en una guerra de 13 años con estos manes y resulta que en 13 días te comen todo el territorio, de repente te comen todo el territorio y no te defiendes. ¿Qué pasó con ese ejército? ¿Qué pasó con los que tenían que defender Damasco, Homs, Alepo, todas estas ciudades? ¿Qué ocurrió de repente si supuestamente eras entrenado también por Rusia? Ahí es donde llego a pensar y resulta que no importa que tú seas de repente entrenado por Cristiano Ronaldo. Eso no te hace directamente Cristiano Ronaldo tampoco. Y si a los niveles superiores no les interesa, pues pueden hacerte mover o hacerte perder toda motivación por luchar. Si las tropas ya no tenían motivación para luchar, para plantar cara, no tenían ningún aliciente para ir a entregar su vida en frente de estos terroristas, pues simplemente deponen las armas y prefieren salvar el pellejo, y es precisamente tal vez esto lo que ocurrió. Obviamente tras esto hay muchas teorías de que si tal vez los mismos rusos propiciaron esto, de que si estaba ya pactado o alguna cuestión o quién tiene mano ahí, no lo sabemos realmente, pero los hechos de pronto nos dan dando unos vicios de tal vez verdades entre todas estas versiones. Entre todas las personas que se han manifestado, que han reaccionado a esta gran noticia,
Está Trump, que nos dice acá en El Mundo, por ejemplo, lo ponen en El Mundo, el portal. Trump afirma que Assad ha huido porque Putin ya no está interesado en protegerlo. Solo uno de los 9 españoles que, bueno, esto es de que los españoles que viven en Siria ha pedido salir, según Álvarez. Pero acá nos dice, la caída de Damasco en manos de los rebeldes sirios y la huida de Bashar al-Assad ha provocado diversas reacciones internacionales, como el del presidente electo Donald Trump, que ha asegurado que al-Assad ha huido de su país porque su aliado, el presidente ruso Vladimir Putin, ya no está interesado en protegerlo. Y abre comillas, Assad se ha ido, ha huido de su país. Su protector, Rusia, liderada por Vladimir Putin, ya no está interesada en protegerlo. No había ninguna razón para que Rusia estuviera allí en primer lugar. Perdieron todo interés en Siria debido a Ucrania, donde cerca de 600.000 soldados rusos yacen heridos o muertos en una guerra que nunca debió haber comenzado, escribió Trump en la red social, en su red social, Trump Social. Estas declaraciones que dio Trump también tienen partes interesantes porque relaciona no solo el conflicto, o bueno, relaciona el conflicto con Siria con el de Ucrania, precisamente porque esto es como si fuera otro frente también para Rusia, o por lo menos para los intereses de Rusia. Tal vez ustedes ya lo saben, pero si no, en Siria hay bases en este momento rusas, así como también bases norteamericanas. Así es, recuerden que el tío Sam tiene presencia en todas partes del mundo. El tío Sam tiene presencia cerca de su barrio. Así es, de hecho les voy a mostrar este mapa que me parece como muy bien hecho. Está como en Reddit, pero vamos a ver si nos carga rápidamente para ver la distribución en este momento de las facciones y de las bases militares que operan, que están en este momento en Siria. Solo déjenme que cargue, espero que cargue. Vamos a ver. No mueras. A ver, aquí cargó de Reddit, Military Control and Foreign Military Bases in Syria. Esto es de MapPorn. Aquí está, vamos a darle un zoom. El computador es algo lento, así que mientras tenemos un poco más de presupuesto, pues habrá que esperar. Aquí tenemos entonces cómo está el control militar en Siria. Un mapa que me parece bien explicativo, bien ilustrativo, sobre cómo es la situación ahorita en 2024. Bueno, con lo que ha pasado hoy y en estas últimas 2 semanas, esto ya se quedó desactualizado. Realmente este mapa ya está desactualizado, pero nos da una idea de cómo se manejan un poco, cómo están distribuidas las fuerzas en Siria. Un mapa es bastante ilustrativo. Entonces, aquí arriba, en la parte norte, todo esto verde que está por aquí, esto es presencia de ocupación turca. Turquía está justo arriba de Siria y ellos están ahí también ocupando este terreno. Toda esta zona verdecita son las fuerzas democráticas sirias. Toda esta parte rosadita es la parte del gobierno sirio, lo que controlaba Bashar al-Assad, que se hablaba de que controlaba cerca del 70% del territorio, lo cual pues ya claramente se perdió. Ahora este mapa tiene un montón de estrellitas. Las estrellitas azules nos están representando los puntos que son bases militares o presencias militares de ciertos países. Las azules es la presencia militar rusa, que acá lo ponen en el mapa como 4.000 o cerca de un estimado de 4.000 personas o de personal ruso. Hay que destacar aquí tal vez estas dos bases, la de Latakia, no estoy seguro si así se llama, creía que tenía otro nombre, y la de Tartus, que son las dos bases principales que están justo ahí cerca al mar Mediterráneo. Y pues ya también tenemos otras en Hama, en Homs y así. Y por el lado de estas estrellitas como rojitas son de Turquía, entonces presencia también de los turcos. Y presencia en las estrellas moraditas, estas como de acá, por aquí, estas de acá, estas son de los Estados Unidos, que nos dice presencia estimada de unas 500 personas. Ese número creo que está muy desactualizado, si no estoy mal estaba rondando las 900 personas, e incluso yo creería que más en estos últimos días. Y hay una base muy importante, muy especial, que está por acá, que de hecho si ven ustedes el documental de Hispan TV, explican mucho mejor el tema con esta base. Vamos a hacerle zoom a esto. A ver si me deja mostrarle. Es esta base. Se salió. Momento. De nuevo. Ahí. Oh, no mueras. Ahí lo recuperamos. Bien. Vamos a ver. Aquí. Esta base de acá se llama la base de Al-Darf. Como ven, está rodeada como un color azulito,
¿Qué nos dice eso? Que es US Backed Rebels, es decir, rebeldes apoyados o soportados por los Estados Unidos. Vaya, qué sorpresa, no me digas. ¿Ellos están soportando rebeldes? ¿Estados Unidos apoyando rebeldes? ¿Los están financiando? No, eso no lo hacen. Por supuesto que sí, querido amigo, y lo han hecho desde tiempos inmemoriales para luchar contra Rusia. Y ahí está, en esta base ellos tienen una proclamación, lo dicen en el documental de Hispan TV, de más o menos 50 kilómetros, 50 millas, en las que no se puede acercar básicamente nadie ahí, o lo van a declarar como un objetivo militar y pueden perfectamente atacarlo. Así pasó hace unos cuantos años cuando unos iraquíes fueron a perseguir a grupos de ISIS que se fueron hacia esta zona. Cuando fueron a perseguirlos, inmediatamente recibieron fuego por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en esa zona. Los bombardearon por ir a perseguir al ISIS. ¿Quién iba a pensarlo? Pero precisamente porque esto es como una zona de exclusión americana. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué esta tiene esta zona? Resulta que por aquí, esta carretera que está aquí pintadita, es una de las carreteras más importantes que tiene Siria. Es una carretera que conecta directamente con Irak y de ahí pues hacia Irán y de ahí pues va a pasar directamente a India, a Pakistán, a todo Oriente, mejor dicho, a todos los países de Oriente, incluso a China. Hay que ver que los chinos siempre utilizaron esta parte de la ruta de la seda y es algo que está resurgiendo hoy, por lo cual están luchando por resucitar la ruta y el camino de la seda y pasa por este punto. Así que en esta base que está justo, es que ni siquiera está montada al lado, unos kilómetros al lado, no, está justo montada por la carretera, está ahí sobre la carretera está. Así que controlan la carretera, la entrada, es un punto totalmente estratégico. Es como ponerle una talanquera, ponerle un peaje pues a la ruta de la seda desde la parte oriental. Por eso es tan importante y por eso los mismos rebeldes los apoyan y los soportan. Esto otro por acá que se ve medio gris, se supone que es la presencia de ISIS en el territorio. Así que así es la cuestión, es un mapa realmente convulso, es un mapa realmente dividido. No hay unidad en Siria y en este momento hay que ver qué ocurre, porque después de esta caída las cosas están revueltas y todo el mundo va a querer sacar tajada de lo que está pasando. No más hoy, ya salían videos, estoy seguro que ustedes ya los vieron, si no los pueden buscar perfectamente por ahí, de cómo ya la gente se metía al palacio presidencial, al palacio de gobierno, a saquear cosas, a robar directamente, a sacar pertenencias, todo esto se está viendo. Así que es la situación en este momento, todos aprovechan, también Israel fue a aprovechar. Recordemos que Israel también tiene su tajada en este asunto por la cuestión de los altos del Golán, del Siria ocupado en la parte por aquí sur. Y inmediatamente ocurrió esto, Benjamín Netanyahu se dirigió a la zona y declaró que esperamos tener buenas relaciones con el nuevo gobierno. Él obviamente está muy feliz, como muchos otros líderes mundiales, de que el régimen de Al-Assad haya caído y por supuesto disolvió este acuerdo que tenían de disensión con Siria y puso tropas en el territorio. De hecho, el mismo jefe del Estado Mayor declaró que ya desplegaron tropas en Siria. Así que a Siria se le suma también todos los otros lugares donde tienen tropas desplegadas, los 7, en este caso ya 8 frentes que tiene abiertos Israel y sus intereses sionistas. Así que ahí está, ya están en los altos del Golán, están en esta zona de amortiguamiento, así que ya mordieron, ya hincaron el diente en esta zona y veremos qué es lo que ocurre con este gobierno, que ojalá sea un gobierno pues pacífico de transición y veremos qué ocurre, a ver si de verdad va a ser esto beneficioso para el pueblo sirio o termina siendo Siria un estado fallido como Libia, en el que a lo último ya se veía incluso tráfico humano y esclavitud en las calles de Libia. Así que veremos qué ocurre.
Hay un video por ahí de un general estadounidense donde decía que le confesaron que el objetivo de ellos era derrocar 7 países de Medio Oriente para hacerse con el poder en 5 años. Y bueno, creo que ya de toda la lista de esos 7, el último que les falta es Irán. Pero Irán aparentemente está muy cerca del arma nuclear y cuando la consiga, no se les haga raro que lo consiga pronto, la van a dejar quieta. Y ahí se frenaría la cuestión e Irán sería el último bastión de la resistencia. Hablando de la resistencia de eso, con esto podemos decir que ya se fragmenta el eje de la resistencia que muchos llamaban, que era Siria, Irak y Irán. Así que, estando fragmentados, son más débiles. Veremos qué ocurre, cuáles son los siguientes pasos. Como vimos, y ya esto está confirmado también por la Cancillería rusa, Al-Assad llegó a Moscú con su familia, así que le están dando asilo allí y veremos cuáles son los siguientes pasos también de Rusia en este caso, si decide permanecer con presencia en Siria. Yo creo que es probable que siga teniendo allá su presencia con sus bases, o si después de repente decide retirarse de Siria, pero no lo creería yo, pero todo puede pasar, ¿verdad? Así que veremos qué ocurre. Y vamos a seguir aquí cambiando un poquito porque, bueno, esta es la noticia central de la semana, estoy seguro, pero ocurrieron otras cosas también durante la semana. Vamos a irnos directamente a Rusia y estos son los dos protagonistas en Rusia en esta semana para mí. Ellos son Sergei Lavrov y Tucker Carlson, este famoso periodista estadounidense que ya entrevistó, entre otras, a Vladimir Putin también. Y por supuesto, esta semana entrevistó a Sergei Lavrov. Una entrevista que duró cerca de 1 hora y media, más o menos, donde Lavrov da cátedra, como siempre. Lavrov debe ser reconocido como uno de los más grandes, si no de los mejores, o el mejor diplomático en este momento a nivel mundial. Aquí en esta imagen que saqué por ahí, de hecho creo que era de la embajada rusa en Cuba, si no estoy mal, decía esto, nos recuerda un extracto, nos da un extracto de la entrevista. Dice así: están luchando por el régimen que está dispuesto a vender o entregar a Occidente todos los recursos naturales y humanos. Y nosotros estamos luchando por las personas que viven en estas tierras y cuyos antepasados las exploraban durante siglos. Ahí nos está recordando el kit del asunto y la diferencia del por qué luchan, o la moral de la por qué luchan ellos y por qué están luchando las élites o los que apoyan allá en Ucrania. Así que para expoliar recursos naturales y ellos por la gente. Al menos es lo que dice, ¿verdad? Entre otras cosas, pues también nos recordó efectivamente de que a ellos les gustaría tener buenas relaciones con los vecinos y de que no hay ninguna razón por la de que Estados Unidos y Rusia no puedan trabajar juntos. Es algo que en lo personal a mí me encantaría ver y pienso que la humanidad se beneficiaría bastante con que estos dos gigantes trabajaran juntos, que hicieran de la mano, se dieran de la mano, incluso con China, los tres trabajando juntos por la prosperidad, en vez de enfrancarse en este juego de tronos donde yo quiero mantenerme en la cima del poder. También nos estaba diciendo, refiriéndose hacia Loresnik, de que estaban enviando señales, de que Rusia está enviando señales con esta cuestión de Loresnik, ya que, recordemos, esto fue en respuesta a los ATACMS y a todos estos misiles que también ha disparado Ucrania dentro de territorio ruso. Para Lavrov son señales de que, y apenas señales, de todo el poderío o de lo que más podría avanzar Rusia, porque es un arma que efectivamente no es nuclear, no contamina nuclearmente, pero es imparable en el momento actual, porque puede ser que mañana de repente ya lo puedan derribar, pero en el momento actual es imparable y sumamente destructivo por las velocidades que alcanza y la versatilidad que tiene. Las amenazas de ataques nucleares causan preocupación, efectivamente, así que esto también respecto a esos rumores que habían de que podría ser que tal vez le transfirieran armas nucleares a Ucrania y de repente todo se fuera, aparentemente el mundo perdería la cabeza.
y nos recuerda que pues Rusia no fue la que empezó la guerra y que nuestro presidente, es decir, Vladimir Putin, dejó claro que estamos preparados para cualquier escenario. Recalca de nuevo que si en dado caso se resata la tercera, pues ellos ya están preparados para esto, así que ponen las cartas sobre la mesa a ver si va a haber el valiente o el loco que decida desatar este infierno. Así muchas cosas se dieron durante esta entrevista. Hay cosas importantes también a destacar, por ejemplo, además de recordar un poco toda esta trayectoria de cómo llegamos al conflicto, de los actores que intervinieron, de cómo los acuerdos de Minsk se violaron repetidamente, de cómo el acuerdo de Estambul en 2022, que pudo haber parado el conflicto en apenas su inicio, también fue parado por Boris Johnson y también por David Aranyanija. Pues además de eso nos recordó una cosa frente a las sanciones. Y es que estas sanciones, en palabras de Lavrov, no los hace débiles. De hecho nos dice, las sanciones nos hacen más fuerte. Nunca nos van a matar y eso nos hace más fuertes. Nunca nos van a matar y eso nos hace más fuertes. Esto es un fuerte mensaje directamente a todo el mundo de que, hombre, es momento de reconocer cuál es esa moral rusa, cuál es ese espíritu que tiene el ruso, que es de guerrero, que es fuerte, que es un oso resiliente y capaz de sacar las soluciones por sí mismo, independiente y soberano. Así son ellos. Y lo dice claramente, no nos van a matar, no pueden, y eso nos hace más fuertes. Así que se siguen proyectando en este momento con una gran fortaleza. Lavrov sigue proyectando bastante fortaleza a nivel mundial. Incluso cuando le preguntaron sobre cómo eran esas reuniones de alta diplomacia frente a los europeos, él dijo que estos diplomáticos y todas estas élites europeas son como niños. Directamente lo dijo, son como unos niños, son ridículos directamente. Que es algo que resuena con lo que decía el profesor John Mearsheimer, de que las élites y los diplomáticos europeos y toda esta élite de la Unión Europea directamente son ignoramos, que nunca, o si vieron su curso de estrategia, no lo pasaron o no lo cursaron. Así que esas son las declaraciones de Lavrov. Nos recuerda mucho qué es lo que ha pasado en este momento, en el escenario actual en el que estamos. Y por supuesto sigue remarcando la fuerza que tiene Rusia en el mundo. Vamos a seguir adelante porque lo que les digo, el mundo, el mapa en general estuvo demasiado movido. Y esto es de Corea del Sur, que uno dice, es Corea, algo pasó en Corea. Y pensamos directamente en Corea del Norte, pues no. ¿Cómo te parece que no? Esta vez fue en el sur, donde supuestamente eres la buena, ¿no? Tú eras la buena, Corea. ¿Qué pasó? Pues resulta que en esta semana se dio un intento de golpe de Estado. Así como lo oyen, señores, precisamente durante al menos unas 6 horas, más o menos mediodía, se mantuvo un golpe de Estado que después el presidente mismo tuvo que levantar porque pues esto no pasó delante del gobierno ni delante de nadie. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver aquí qué es lo que nos cuenta un poco la BBC respecto a esto, porque resulta que el señor presidente quería echarle la culpa afuera, a los externos, a Corea del Norte, a las facciones de la oposición, de que era de urgencia poner el estado de emergencia y declarar la ley marcial. Pero resulta que detrás de esto hay cuestiones más personales que delatan a un presidente que en este momento es totalmente débil y que no tiene ya poder. Así están las cuestiones y nos dice, el presidente de Corea del Sur, Jong Suk-yeol, sorprendió al país este martes al declarar la ley marcial en el país democrático por primera vez en más de 40 años. La drástica medida de Jong, anunciada en un programa de televisión nocturno, mencionaba a fuerzas antiestatales y la amenaza de Corea del Norte, como la vieja confiable. Pero pronto quedó claro que no había sido impulsada por amenazas externas, sino por sus propios y desesperados problemas políticos.
Aún así, la decisión del mandatario provocó que miles de personas se reunieran en el Parlamento en protesta, mientras que los legisladores de la oposición acudieron rápidamente para impulsar una votación de emergencia para bloquear la ley marcial que implica un gobierno militar temporal. Cuando la oposición y los legisladores llegaron al Parlamento, efectivamente lograron votar, porque si la mayoría del Parlamento vota en oposición, pues pueden parar esta orden de ley marcial, y efectivamente eso fue lo que pasó, con lo cual no se vio que los militares se tomaran las calles del país. Lo que sí es que hubo policías allá, la gente alcanzó a ir a protestar, efectivamente, porque él mismo los llamó. Todo fue muy convulso, muy confuso realmente, hasta que tuvo que levantar efectivamente la orden de la ley marcial. Así pues, hay que recordar de por qué se sentía presionado. Acá lo dice la BBC. La BBC, medio occidental, no de tantos mis amores, pero pues, en fin, un medio importante para que vean que vemos distintas fuentes en este canal. Dice, John fue elegido para el cargo en marzo de 2022 como un conservador de línea dura, pero ha sido un presidente sin respaldo desde abril, cuando la oposición ganó de manera aplastante las elecciones generales del país. Desde entonces, su gobierno no ha podido aprobar proyectos de ley que quería, y en cambio se ha visto limitado a vetar los proyectos de ley aprobados por la oposición. También ha visto caer su popularidad entre los votantes tras verse envuelto en varios escándalos de corrupción, incluido uno en el que la primera dama aceptó un bolso Dior. Un bolso Dior. Parecido a la mujer de Zelensky, que va y se compra también carros y joyería en Swarovski o de no sé dónde cuando va de visita a Nueva York, gastándose la plata que le dan en ayuda a los ucranianos, ¿no? Incluido uno en la primera aceptó el bolso Dior, y otro relacionado con la manipulación de acciones. Así que este hombre estaba jodido por todas partes. Por una parte, la oposición no lo deja gobernar, no tienes poder. Si la oposición gobierna tu Congreso y no te pasan las leyes o lo que quieres hacer, pues no eres nada sino una figura ahí que se llama el presidente, pero realmente no tienes poder ejecutivo real. Y por otro lado, no lo apoya ahora mucha parte de la gente, y ahora con esto de corrupción y el escándalo que ha tenido con su esposa, pues todo peor. Así que estaba presionado, desesperado, y llegó a esta medida, a casi hacer un autogolpe, un golpe pues de estado que aparentemente pues no progresó, y veremos en qué evoluciona, si es que después dimite, si es que algo nuevo pasa o se llaman a nuevas elecciones. No lo sabemos, pero efectivamente fue un batacazo para este señor, que ya queda totalmente debilitado. Eso fue lo que ocurrió en Corea del Sur. Sorprendente. Vamos a seguir adelante, porque también otro escenario político de inestable ocurrió esta semana, pero en Rumanía. Y ¿saben qué? También tiene que ver Rusia. Por alguna razón también tiene que ver Rusia. Es como, ya basta. No más, Vlad. Quédate quieto, Vlad. De nuevo tú, Vlad. ¿Por qué, Vlad? No lo puedo creer. Pero ahí está, la persona que están viendo en este momento aquí en la fotito, en la chiquita, es el que sería, si lo hubieran dejado, el nuevo presidente de Rumanía. Un señor que es de la extrema derecha, lo llaman así, o ultraderechas. Vamos a ver el nombre, no lo recuerdo muy bien. Perdí la nota por aquí. Aquí. Este señor ganó por una mayoría aplastante en la primera vuelta, efectivamente, y se le señala de supuestamente ser un prorruso. Y por este miedo a Rusia, aparentemente por este miedo y por supuesta injerencia extranjera, que supuestamente, según Estados Unidos, apunta a que es de Rusia, decidieron anular estas elecciones. En un país democrático, que la noticia en sí misma, o sea, la noticia en sí misma suena como que pasara en algún lugar, yo qué sé, de una república bananera como aquí, no sé, en Colombia de los años 80, o en Venezuela, o en, qué sé yo, en Nicaragua o algo así, en algún país de esos, de los nuestros, donde pueden pasar ese tipo de cochinadas. Suena así, pero no pasa en Rumanía, que es un país que pertenece a la Unión Europea desde 2007. Cágate de la risa.
¿Cómo es que pasa esto en un país de la Unión Europea? ¿No se supone que es el lugar más democrático de la Tierra, el lugar más feliz del mundo? Raro, ¿no? Así nos decía la agencia F, esto es un reportaje de la agencia F, religioso, honesto y diferente, así ven sus votantes al ultra que revoluciona a Rumanía, lo dicen hace 10 horas. Un hombre que cree en Dios, que no es corrupto, que defiende la paz y que es diferente. Así ven sus votantes a Călin Gorgescu, así se llama. Călin Gorgescu, el ultranacionalista que ganó la primera vuelta de las presidenciales rumanas, un proceso anulado por sospechas de injerencia de Rusia y financiación ilegal de su campaña. Ahí está. Gorgescu sorprendió a todos con su victoria el 24 de noviembre, dejando muy atrás al resto de candidatos, incluidos los de los partidos socialdemócrata y liberal, que han dominado las últimas décadas la política de esta antigua dictadura comunista, miembro ahora de la OTAN y de la Unión Europea. De repente hemos despertado, aseguró Alexandra, una de las votantes, que obviamente está a favor de Gorgescu. Muchas personas, según lo que nos dice acá, han estado del lado de él por esto, de que es muy espiritual, lo dice acá, el principal motivo, él ha elevado el nivel moral y el nivel espiritual de la gente, y además de eso lo ven como una alternativa diferente después de 35 o 34 años que han hecho lo que quieren estas élites con el país después de que cayó el comunismo en Rumanía. Dice por aquí, por ejemplo, habría ganado, eso es lo que dice la gente, habría ganado seguro, por eso ellos anularon las elecciones. Ellos no quieren perder el poder, dijo delante de uno de los colegios electorales en el centro de Bucarest, cerrado, como el resto, a donde acudió una protesta convocada por AUR, un partido ultranacionalista que apoya a Gorgescu. Ahí están las cosas, es el sentir del pueblo. Y acá nos dice también, Gorgescu, un admirador de Putin, criticó con la OTAN y la Unión Europea, que considera inferiores a las mujeres, de repente también entonces es machista, convenció en la primera vuelta electoral al 23% de los votantes con su mensaje casi mesiánico y su tono paternalista y sacerdotal. Esto, al leerlo, puede parecer, depende cómo uno lo lea o a quién se lo vendan, como de que el tipo es un patán que convenció de manera patanesca a la gente y que tal vez los rumanos no piensan mucho, tal vez. O tal vez es que los rumanos están precisamente, como nos dicen los mismos entrevistados en la nota, de que están cansados de que estas élites corruptas los gobiernen, le traigan ideas, tal vez wokes, que proliferan bastante en esta parte de Occidente, y ya se cansaron de eso y quieren un cambio. Y de repente cuando ese cambio llega, cuando gana, de repente es injerencia rusa, Vlad, deja de meter las narices aquí, se cancelan las elecciones, aquí ya no puede ganar él, no es parte, no es pro UE, no puedes ganar, no, te alejas. Democracia sí, pero para los nuestros. Democracia para ti, no, porque eres amigo de Putin, no. Así más o menos. Así que es lo que ha ocurrido, es otro lugar también de desestabilización, en este caso en Europa. Así que estamos viendo demasiada desestabilización en Europa y sobre todo con la siguiente nota, porque el siguiente país es Francia. Efectivamente, así como lo oyen, Francia, que por esta semana estuvo de fiesta reabriendo Notre Dame, no pudo tampoco escapar como de esta tormenta o de este huracán político que se ha visto, que se está viendo y todavía sigue sacudiendo al mundo. Aquí a la derecha ven al que fue nombrado como primer ministro por Emmanuel Macron, por allá cuando le renunció su primer ministro, cuando recuerden que por ahí más o menos en mayo, marzo, no me recuerdo muy bien, Marine Le Pen y su partido de derecha ganaron en las legislativas. Así que él acudió ahí, él se llama Michel Barnier, como el primer ministro que puso Macron para tratar de calmar las aguas y de mantenerse en el poder, de mantenerse en el gobierno. Resulta que a Michel Barnier no le fue muy bien y así nos lo dice DW. Esto es DW, Dutch
¿cómo es? La Deutsche Welle, efectivamente, ya me acordé. Gobierno francés cae en moción de censura. Hasta el último momento, el primer ministro Michel Barnier trató de obtener apoyos para mantenerse en el cargo, pero la extrema derecha de Le Pen dio la espalda y los socialistas no escucharon sus llamamientos. Hasta ahí llegó el señor Michel Barnier. Los diputados de izquierda y de ultraderecha tumbaron este miércoles, esto pasó el 4 de diciembre, al gobierno del primer ministro francés Michel Barnier entre los llamados a la dimisión del presidente Emmanuel Macron en plena crisis política en la segunda economía de la Unión Europea. Por 331 votos a favor, por encima de la mayoría absoluta de 288, la Asamblea Nacional, la Cámara Baja, puso fin a los menos de 100 días de gobierno de Barnier, rechazando a su vez sus presupuestos para el 2025. Y esto justo pasa en diciembre, cuando necesitas tener los presupuestos listos para el siguiente año. Aunque la censura no afecta al presidente centroderechista, es decir, a Macron, cuyo mandato termina en 2027, lo debilita mucho más, aún más, si es que ya estaba debilitado, ahora está terriblemente debilitado, cuando decidió en septiembre nombrar a Barnier como primer ministro en nombre de la estabilidad. Nos dice acá, nos abre comillas, hoy votamos la censura de su gobierno, pero sobre todo marcamos el fin de un mandato, el del presidente, estimó el diputado Enrico Querel al defender la moción de censura de la coalición de izquierda del Nuevo Frente Popular. Y acá más adelante nos dice, corresponde a su conciencia, esto es un llamado, estas son palabras de Marine Le Pen, que es como la que se está en este momento proyectando como la nueva líder o la nueva presidenta de Francia cuando ya se vaya Macron, si es que la dejan, porque también tiene un caso pendiente. Nos dice, corresponde a su conciencia decidir si puede sacrificar la acción pública y el destino de Francia a su orgullo. Corresponde a su razón decidir si puede ignorar la evidencia de un repudio popular masivo. Un repudio popular masivo. Palabras lapidarias de Marine Le Pen. Lapidarias. El martes, el presidente de visita en Arabia Saudí calificó de política ficción una eventual dimisión antes de 2027, es decir, ya nos está diciendo que no se va a ir del cargo cuando termina su segundo mandato. El mandatario de 46 años ya no puede optar a la reelección. Así que ahí está la cuestión. Le Pen sigue manteniéndose con fuerza, sigue mostrando bastante músculo en este caso de la política francesa. Veremos qué ocurre en 2027, si es que de pronto la dejan llegar, porque ella también tiene un caso que se le podría abrir, incluso acá no lo recuerda, de que la podrían estar inhabilitando durante 5 años. Si esto ocurre, no podría llegar a presidenta, pero seguramente alguien de su ala sí. Eso es lo que está pasando en Francia, Francia inestable. Y nos vamos al último, pero como siempre, el más terrible. Estados Unidos, aquí está el señor Donald Trump, que como siempre es noticia, siempre que abre la boca o escribe, es noticia. ¿Y por qué cosas? Acá no lo dice la agencia TASS. Una de las notas es que Trump nos dice, aquí está, Trump anuncia que Ucrania estaría lista para hablar con Rusia, así como lo escuchan. Y nos dice, Washington, el presidente electo Donald Trump ha dicho que Ucrania podría estar concluyendo o arreglando estos acuerdos para el fin del conflicto con Rusia y urge a un inmediato cese al fuego para el comienzo de las negociaciones pacíficas o las negociaciones de paz. Trump escribió en su página de Truth Social, Zelensky y Ucrania van a hacer un trato harían un trato con Rusia y detener esta guerra o esta locura. Debe haber un cese al fuego inmediato y las negociaciones deben comenzar, dijo, añadiendo que China puede ayudar en el proceso de negociaciones. Escuchen eso, está involucrando a China, reconociendo de que pueden ayudar, de que es el momento de un cese al fuego, de que las negociaciones deben comenzar.
Si el conflicto sigue, nos sigue diciendo, se puede volver en algo mucho más grande y mucho, mucho peor. En este mismo comunicado que él también daba, que se relaciona con lo que estábamos hablando al inicio en Siria, porque todo iba involucrado, él hablaba de que efectivamente Rusia no debía estar en Siria porque ha perdido hasta 600.000 personas en el transcurso de la guerra y Ucrania también 400.000. Unos números que inmediatamente también Zelensky por su lado salió a matizar, por decirlo de alguna manera, y dijo que de ninguna manera eran 400.000, sino como 43.000 muertos, pero 370.000 heridos. Por supuesto, campeón, por supuesto. Y por su lado, Dmitry Peskov también salió a decir de que el número de bajas por el lado de Ucrania era varias veces mayor al de Rusia. Así que lo sabremos. ¿Cuándo sabremos la verdad? No lo sé. ¿Quién tiene el número correcto? No lo sé. Pero que es superior a las 100.000 personas o incluso a las 500.000 personas, creo que es verdad. Así entonces también nos decía, de hecho respecto a esto, nos decía Euronews de que Kiev y Moscú responden a Trump sobre si están dispuestos a poner fin a la guerra. Cuando Trump dio estas declaraciones, Zelensky también respondió diciendo de que con un simple trozo de papel y unas cuantas firmas y un alto al fuego sin garantías, puede reavivarse en cualquier momento el conflicto. Así comentó Volodymyr Zelensky el llamado de Donald Trump a un alto al fuego en Ucrania y a negociaciones entre Moscú y Kiev. El presidente ucraniano señaló que Vladimir Putin puede detener a Estados Unidos y a la unidad del mundo. Porque, como siempre, Vladimir es un monstruo, aparentemente, no lo sé. Anteriormente, Donald Trump cifró las pérdidas de Kiev en 400.000 soldados, era lo que les había dicho, y Zelensky se apresuró a aclarar que Kiev solo perdió 43.000 soldados, algo que no te cree nadie, señor Volodymyr. Por su lado, también el Kremlin respondió por boca de Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, de que Rusia está abierta a las negociaciones sobre Ucrania. Y esto es algo que han repetido bastante los rusos. No se le puede decir de que no lo han dicho porque lo han dicho en muchas ocasiones, de que están abiertos a las negociaciones con Ucrania y que para entrar en una trayectoria pacífica basta con que Zelensky anule la prohibición de negociar con la Federación Rusa y dé instrucciones para volver al diálogo sobre la base de los acuerdos de Estambul. Recordemos que Zelensky puso un acuerdo, una prohibición específicamente, una ley, un decreto, mejor dicho, que prohíbe las negociaciones con Rusia. Desde entonces, pues no se pueden sentar por ley a negociar sobre el fin del conflicto. Pero lo que nos dice es esto: levante eso, levante esa prohibición y siéntense a negociar sobre los acuerdos o con base en los acuerdos que se llegaron a Estambul, que ya estaban hechos, que se pudo haber parado el conflicto en Estambul en el 2022, pero que por Boris Johnson no se lograron hacer y estamos en este conflicto. Así que así están las cosas, unos están dispuestos, el otro no mucho. Veremos qué ocurre cuando el señor Naranja, Donald Trump, por fin llegue al poder el 20 de enero. Y eso es todo, mis queridos amigos, por el día de hoy. Bastantes cosas que ven, como vieron. Y si llegaron hasta aquí, ustedes son increíbles, de verdad. I love you. Por llegar hasta aquí, de verdad. I love you much. I love you to you. Ya te love you. Ya te love you. Por llegar hasta aquí, gracias. Es una semana muy convulsa y veremos esta que está iniciando cómo va a ser, porque no se sorprendan si de repente hay movimientos masivos en el mapa esta misma semana y lo que queda de mes hasta la llegada de Donald Trump al poder. De momento es todo por mi parte. Muchísimas gracias de nuevo por llegar hasta aquí. No olviden dejar sus comentarios si desean compartir su visión. Me encantaría saberlo. Compartir el video, darle like, suscribirse. Por supuesto que eso me anima bastante a seguir aprendiendo de este tema que es apasionante. Es totalmente apasionante. Lo encuentro muy, muy, muy apasionante. Pero al mismo tiempo horrible y macabro. Al mismo tiempo es espantoso todo lo que puede llegar a ser toda esta gente de la que hablamos por la ambición del poder. Así que seguiremos aprendiendo. Muchas gracias y nos vemos en esta semana. Que estén muy bien. Adiós.